Buenas noches. Buenas noches, señor. Bienvenida. La verdad es que me da gusto escuchar estas últimas palabras que ha dicho usted. Unámonos todos. ¿Sabe qué? Yo soy una profesora de la institución educativa PNP, o sea, Policía Nacional, donde nosotros estamos realmente bien mal pagados. Hemos sido nombrados en el 2009 y ¿sabe cuánto cobramos nosotros? 640 soles. Y todavía, ahora, el bono que nos han dado de 400 soles, nos están quitando, señor. ¿Para qué? Para colocarnos en el CAFAE y de esa manera cada vez más bajarnos nuestros sueldos. La verdad, la Policía Nacional, el Ministro del Interior, debería darse cuenta, porque no es tan solo uno o dos colegios que tenemos acá en Lima. En Lima y en todo el Perú tenemos muchos colegios policiales, donde que todos los profesores ganamos 640 soles. Yo quisiera que también nos aunan ahí, hable con la ministra de Educación, que se fije el pago que se está dando, y nosotros somos los formadores de sus hijos, de la Policía Nacional, y sin embargo somos así, maltratados por los mismos policías, por el mismo director, por el mismo ministro del Interior, que nunca nos toma en cuenta, jamás nos ha tomado, desde el día que nos han nombrado, jamás nos ha tomado en cuenta. Por favor, yo quisiera que ustedes hablen esta situación de los profesores de la Policía Nacional del Perú. Correcto, muchas gracias. Vamos con nuestro panel, precisamente ha tomado nota el panel de los aportes dados por los ciudadanos. Pepe Rocha. Sí, Rafael, y hay aportes realmente interesantes. Esto parece ser un círculo vicioso, como bien lo destacaba uno de los jóvenes que nos llamó, porque significa profesores mal preparados, que no pueden impartir pedagogía, que no permiten el desarrollo de los alumnos y alumnos que van a crecer con esa preparación. En un país que realmente lo que necesita es el desarrollo en educación, y en ciencia y en tecnología. O sea, estamos realmente camino a permanecer en la misma mediocridad educativa que nos refleja en índices internacionales, que en matemáticas somos los penúltimos, que en comprensión de lectura somos los últimos, en una realidad que realmente es para llorar. Nos decía una profesora en línea que hay colegios que... y lo conocemos, Rafael, y somos testigos de eso. Y hoy día conversaba justo con una persona, con un actor que se ha hecho amigo mío, Antonio Arrué, que ve el programa además, y de acá le mando un saludo, y conversábamos de las realidades en diferentes provincias del país y en los conos de Lima, donde la gente está abandonada, donde el colegio es un aula pequeña, con un techo de calamina que en verano en las zonas de la selva arde esa aula, con carpetas maltrechas y rotas cuando hay, y un aula con una profesora que enseña de primero a sexto grado para niños de 5 años, para los que tienen la suerte de ir hasta 11 años, y todos reciben la misma educación. Esa es parte de nuestra realidad que hay que cambiar. No nos cerremos como aquellos caballitos de carrera en que solamente hay capitales, en que solamente hay ciudades. También hay pueblos alejados que necesitan que este tipo de cosas no se conviertan en papel y tinta solamente, en reformas que al final no sirven, que se convierten en acciones que son útiles. No sirve cambiar una ley por otra, sirve preocuparse por una realidad que muchos no quieren ver. Y que escapa solo exclusivamente al sector educación. Interior está tocado porque hay colegios administrados por la Policía Nacional y los profesores ganan 600 soles. El PIN, por ejemplo, es un colegio en la Panamericana Norte, hacia Los Olivos, hacia Infantas, y así como este colegio hay muchos más también en el sector defensa. Don Alberto Coquín. Sí, bueno, un salario por debajo del salario mínimo legal, ¿no? Decía 750, ganan 600, es realmente absurdo, pero en fin. Yo creo que el tema merita mayor debate. Evidentemente el aporte de los amigos que han llamado es importante, es bueno tomarlo en cuenta, pero para hacer, digamos, buscar el sentido de la equidad y ver que las cosas no se desborden, yo diría, si en 191 años de vida republicana no hemos logrado muchos cambios trascendentales como la materia de la educación, yo pregunto, pedirle a un gobierno que en un año de gestión... Es imposible. Eso es imposible. O sea, sencillamente eso es generar una oposición por oposición. Y yo me imagino que el gobierno tendrá las buenas intenciones, porque si el gobierno quiere salir triunfante en los próximos 5 años, el triunfo del gobierno será el triunfo de la sociedad peruana, ¿no es cierto? O sea, petardear antes de tiempo sencillamente implica lo que hemos tenido a lo largo de los tiempos. Es decir, todo este ciclo de petardeos, de gente con muy buenas ideas que han sido prácticamente condenadas a las catacumbas, ¿no? Y entonces yo me pregunto,
estamos discutiendo seriamente el tema de la educación, participan los medios de comunicación en este gran debate, porque si yo enciendo la televisión a las 5:30 de la mañana, que es a la hora habitual, 5:20 lo prendo yo, ¿no? Que es la hora que yo me despierto un poquito más antes, y prendo, lo primero que encuentro son escenarios, las morgues, el crimen, ¿no? La violencia, la dirincri, es decir, los organismos ahora mucho más vistos que educación están ahora en pantalla durante todo el tiempo y la farándula. Entonces yo me pregunto, si esa es parte de la televisión que obviamente tiene que entretener, porque ese es justamente, ¿no? Pero ¿dónde está la otra labor? La labor de la orientación, la labor de crear las condiciones para que esta sociedad pueda recuperar todo lo perdido en su escala de valores. Porque lastimosamente lo que tú acabas de comentar, y ha comentado el doctor Razay, acá mis colegas Rochi y el doctor Vina, es que en los últimos tiempos todos hemos generado una tremenda, enorme desconfianza en el Perú. Nadie cree en nadie. Esta es la verdad, hay que decirlo con toda claridad. Nadie cree en nadie. Entonces, frente a esa situación, el desconcierto social, la pobreza que se está acentuando en algunas zonas, que ojalá se pueda revertir, estos datos de que se había alfabetizado 1,5 millones, que dijo Alan García, y ahora se comprueba que no es cierto, entonces que Alan García nos estuvo contando un cuento también, ¿no?, del tamaño de su figura. Entonces uno se pregunta, oye, ¿en qué país estamos? Este no es un país realista, este es un país que por periodos nos maquillan la realidad, y eso es lo que creo, que ojalá este gobierno intente afrontar con mayor seriedad. En un año no se le puede pedir cambios radicales ni revolucionarios, pero por lo menos, como tú has planteado, ¿habrá gran transformación? No lo sé. No tengo la bolita de cristal aquí, ¿no?, para determinar, pero que si aspiramos todos los peruanos a buscar una verdadera transformación, no solo en educación, en salud, ¿no es cierto?, en darle viviendas decorosas a los ciudadanos que viven prácticamente en rincones de la ciudad, ¿no?, totalmente turizados. Entonces yo me pregunto, si no adoptamos posiciones de Estado, como se ha dicho acá, políticas de Estado, si estamos simplemente jugueteando con ideas, estamos haciéndole perder el tiempo a la gente, ¿no es cierto? Y el gobernante también estará perdiendo el tiempo. Yo propongo más adelante en el debate relacionar educación con medios de comunicación. Don Alberto Cuquín lo acaba de señalar muy temprano, desde las 5 de la mañana. Él prende su televisor y encuentra solo un panorama devastador. Sangre, violencia, suicidios, morgue, dirincri, féretros por doquier. El caso, perdona, para solamente acotar unos segundos. ¿Cómo es posible, insisto, que sobre un caso de un periodista que ha cometido un homicidio aparentemente contra otro joven, los reporteros utilizan permanentemente, ¿no?, el tema de descuartizamiento? O sea, ya no hay otra parte de la noticia, esa es toda la noticia. ¿Y ya estamos cuánto? 5 días con el tema. Así es. Muy bien. De un crimen simplemente de los tantos que ocurren en la ciudad. Pero yo digo, eso no es el rol, ese no es el rol de la televisión peruana. Hay un error ahí. Se preocupan en vender, pues, mi estimado sí, pero, Alberto. Pero entonces no nos quejemos en los editoriales o en los programas políticos que la cosa está funcionando mal, porque somos prácticamente corresponsables de lo que está pasando en el país. Bien. Esto será debatido también más adelante aquí en nuestro programa. Palabra para Fernando Urbina. Bueno, ese periodismo que denigra a la persona humana es terrible, ¿no? Y yo suscribo la reflexión importante y profunda que ha hecho don Alberto sobre los valores, la educación y la televisión. Yo quería solo acotar algo. Me parece muy importante lo que dijo un televidente, el tema de la lectura. Hay una teoría educativa que se llama el constructivismo, que ha sido un poco mal entendida y mal implementada. El constructivismo es la capacidad de generar en un aula una capacidad creativa, pero se ha dejado de lado algo importantísimo, el tema de la memoria. El tema de la memoria es fundamental. Si no tenemos una capacidad de atención, de retención en los jóvenes, y esto le está faltando a nuestro profesorado. O sea, el SUTEP, creyendo modernizar, ha impulsado esta idea constructivista, pero han dejado toda la educación tradicional que supuestamente lo memorista fuera negativo. Entonces, este es un punto esencial para la educación, la lectura. Lectura, lectura, lectura. Si una persona no tiene la capacidad de leer, de retener, no tenemos la capacidad de formar. Entonces, para poder hablar hay que leer, y leyendo procesas, piensas, recreas tu capacidad simbólica. El tema de la memoria hay que recobrarlo, eso es fundamental, porque a partir de eso se puede trabajar una mejor educación y un mejor hombre. Y indudablemente necesitamos acuerdo nacional,
políticas de Estado. Correcto. Vamos con la venia del doctor Vargas Saya, vamos a los titulares, regresamos con el doctor Vargas Saya para cerrar esta ronda y abrir la ronda del público y más debate en Habla el Pueblo. Las 11 del 11.